El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV, un servicio para KW Televisión. Y vamos a hablar sobre uno de los aspectos ante los cuales se oponen las organizaciones de la sociedad civil, y es la evaluación voluntaria, pero a manera de coacción. La ley pues está como presionando para una nueva ley que iniciará a aplicarse en enero del 2017 y presiona a las organizaciones no lucrativas a ser evaluadas por organizaciones privadas. Esto ha sido algo que no les ha gustado a algunos de los representantes de la sociedad civil organizada, y vamos a platicar con Humberto Muñoz Grandé. Él es secretario ejecutivo del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento e investigador de temas de organizaciones de la sociedad civil. Él es autor de un libro muy interesante, Entramado y Entrampado institucional de las organizaciones de la sociedad civil. Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Tere, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hemos entrevistado distintas voces al respecto de las modificaciones fiscales que a partir de enero del 2017 empezarán a aplicarse respecto de las actividades no lucrativas. Pero entre otras cosas que no les agradan es el tema de la evaluación. Por lo menos las IAPs no necesitan ser evaluadas ni tendrían por qué quedar minusvaloradas al no ser evaluadas, porque ya tienen la garantía de estar obedeciendo la ley de instituciones de asistencia privada, lo cual garantiza, pues, en definitiva, que son de excelencia en la administración de sus recursos, en el pago de impuestos y todo lo que corresponde. Mira, sí, yo creo que primero el tema de evaluación en sí mismo es un tema pues muy interesante. Hay distintos tipos de evaluaciones. Que dependen en función de las características de cada una de las organizaciones de la sociedad civil. Y antes de entrar a ese tema, yo quisiera comentarte algunos de estos tipos de evaluaciones. Por ejemplo, hay cierto tipo de evaluaciones que son, yo diría, necesarias para todas las organizaciones porque nos permiten verificar el rumbo que está teniendo nuestros programas, los proyectos. Por ejemplo, hay una que es la evaluación de diseño. En la evaluación de diseño, los programas que realizan las organizaciones de la sociedad civil se someten a una valoración para observar si están bien o mal elaborados. Uno puede hacer un buen programa en el papel y que no te salgan bien las cosas, ¿no? Eso es cierto. Pero hay mayor garantía de que haciendo bien las cosas en el papel bajo cierta metodología, la probabilidad de fracaso sea menor. De ahí que este tipo de evaluaciones, que son las evaluaciones de diseños, en donde se analizan la problemática, las causas, los efectos de la problemática, el diagnóstico, cuál es la población objetivo, cuál es la población potencial, etcétera. Todo este tipo de aspectos que debe de contener un programa son analizados y son valorados. Y yo diría que esa es una de las evaluaciones más importantes que todo tipo de organización de la sociedad civil debería de ser, obligada o no obligada, ¿no? Porque eso nos permite disminuir los posibles riesgos de errores en la implementación y en los beneficios que se esperan de los programas. Hay también otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, las evaluaciones de impacto, que además he de decirte que las evaluaciones de impacto social son carísimas. Es muy caro hacer una evaluación de impacto. De hecho, pues es que los consultores encontraron nicho de mercado en las organizaciones no lucrativas, ¿no? En realidad, por tradición, las organizaciones no lucrativas son una respuesta primero espontánea a la necesidad de otros. Por supuesto. Y entonces, justamente viendo sus necesidades, en empatía con esas necesidades, le da aquello que necesita para salir adelante. Sí, sin ¿no? duda. Y era tan fácil, era tan caritativo, era tan generoso, era
también hecho, porque era hecho con amor, con autenticidad, pero ujú. bueno, después se exigió que el profesionalismo, y sobre texto del profesionalismo entraron los consultores y se hicieron millonarios, y ahora hasta la ley obliga a que los consultores privados evalúen a las organizaciones altruistas, lo cual por un lado está bien, pero más allá del tema del diseño y del impacto, lo que sí nos gustaría que todas estuvieran verificadas es en materia administrativa, porque viven de donativos de terceros. Claro. Y esos terceros necesitan que se les rindan cuentas. Luego, por otro lado, también cierto que las IAPs están muy bien verificadas. Sin duda. Sin embargo, hay algunas IAPs que han hecho fundaciones en paralelo bajo la figura jurídica de AC. Entonces ahí entra dinero, pero no se sabe en qué lo gastan. Sí. Y llevan el mismo nombre que la IAP. Es ahí donde quizás por eso se exige, o ahora esta ley propone que sean evaluadas todas, o ¿en qué se inspiraron para proponerla? Mira, he de decirte que desconozco cuáles hayan sido las motivaciones que llevaron a esta propuesta. Lo que sí es que, por lo que he visto, es de manera voluntaria. Ahora, efectivamente tocas un tema muy importante y que es el tema de profesionalización. Es muy importante la profesionalización. Por supuesto, es importante. Pero entiendo tu punto y también es mucho más importante continuar con los temas de solidaridad, de empatía y que eso eso no se vulnere. Es decir, que la técnica no sustituya a la solidaridad, ¿no? Es decir, cómo congeniamos para que la gente siga teniendo esa voluntad de ayudar, etcétera. Sobre todo para prevenir los males sociales, porque cuando el profesionalismo tiende a la permanencia de las instituciones, no se nota en ello la intención de erradicar el mal social que por el cual están asistiendo. Sí, claro. ¿Me explico? Entonces, mucho profesionalismo para permanecer, para que sean exitosos y famosos sus proyectos, pero no hay intención de prevenir, porque incluso pueden tener como aliados a quienes hacen daño y generan pobreza. Sí, y fíjate que uno de los puntos interesantes es que en esta nueva disposición se habla de evaluación de impacto de las organizaciones, y ahí es un tema muy, muy importante por una razón. Va a suponer muchísimos retos. ¿Cómo evalúas el impacto? ¿Qué metodología se va a utilizar? ¿Quién lo va a hacer? ¿No? ¿A qué le llamas impacto? ¿A qué le llamamos impacto? Y ahí déjame hablarte desde mi experiencia, y es, de repente tenemos una idea equivocada de lo que significa impacto social. Déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que yo consumo alcohol y tengo problemas de alcoholismo. Y entonces acudo a una de las organizaciones donde puedo acceder a distintos modelos de intervención, como Alcohólicos Anónimos, cualquiera, y con ese modelo de intervención ellos me dan me dan el tratamiento, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, salgo de ese tratamiento y dejo de beber. La pregunta es, para evaluar el impacto, la pregunta fundamental es, ¿yo dejé de beber porque entré a esa organización? Vamos a un corte y continuamos. Sí. Regresamos.
Continuamos en Anunciación TV. Humberto Muñoz Grande. Me encanta tu segundo apellido. Gracias. Grande. Bueno, a ver, Humberto, decías, la evaluación consiste en esto, preguntarle, ¿usted dejó de beber porque entró a esa institución? Sí, justo, fíjate, ese es el tema de la evaluación de impacto. Cuando revisamos la metodología de qué es en realidad una evaluación de impacto, insisto con este ejemplo. Yo soy alcohólico, entro a una institución que me atiende, de organización de la sociedad civil, y salgo y dejo de beber, y la pregunta sería, ¿usted dejó de beber gracias a que entró a la organización? La respuesta es quién sabe. Pudieron haber sido muchísimos los factores. Mis cuates me dejaron de invitar los jueves al dominó, ¿no? La mujer Mi familia me apoyó. En el trabajo me apoyaron, mis cuates contribuyeron, mis presiones bajaron, mi situación económica. La posibilidad de factores son muchísimos. De tal forma que el hecho de que podamos colgarle la medalla a la organización es muy relativo. A lo mejor no necesariamente dejé de beber gracias a esa organización, sino por otras cosas. Cuando se hacen las evaluaciones de impacto, de lo que se trata es saber en qué medida la organización contribuyó a que la persona dejara de beber, sabiendo de antemano que muchos otros factores estuvieron en juego y que contribuyeron a que dejara. Déjame ponerte otro ejemplo. El caso de la educación de los adultos para adultos mayores. Y pensemos en un programa público. Una persona que no es adulta, que no sabe leer ni escribir, entra al programa, ¿no? de INEA, y termina su programa y ahora sabe leer y escribir. La pregunta parecería muy sencilla, y fue gracias al programa que aprendió a leer y escribir. ¿Quién sabe? A lo mejor tuvo una sobrina que le ayuda, a lo mejor tenía otro tipo de condiciones, etcétera, etcétera. Entonces son las evaluaciones de impacto y cuestan carísimo, más de $1 millón. ¿Cuánto cuestan en el mercado? Las evaluaciones estarán entre $1,5 millones, más o menos, dependiendo del tipo de programa. Puede ser un poco más caro, ¿no? Por ejemplo, si haces una evaluación de impacto de Prospera, pues será muchísimo más caro. Son evaluaciones caras, pero además precisan muchas cosas. Yo no creo que sea una falacia. Por el contrario, yo creo que te permiten saber. En el caso por ejemplo, de la persona que dejó que se metió al programa de instrucción para poder saber leer y escribir, yo te podría decir que sí se puede comprobar el impacto. Un ejemplo. Para comprobar impacto tendríamos que tener dos grupos muy similares. A uno le das el programa, a otro muy similar, viven en el mismo lugar, son muy, muy parecidos, no le das el programa. Lo que habría que ver es comparar al final de determinado tiempo, de lo que duró el programa, por ejemplo, cuánto sacó de calificación las personas que no tuvieron el programa y cuánto sacaron de calificación las personas que tuvieron el programa. Si a lo mejor las personas que no tuvieron el programa sacaron 7 y los que tuvieron el programa sacaron 9, el impacto es un numerito, el impacto es 2. De tal forma que lo que te permite, la evaluación de impacto es muy interesante porque te permite saber tú cómo contribuyes a eso. El tema es que es muy cara. Imagínate tener estos dos grupos, uno de tratamiento y otro de control, y estarles dando seguimiento, pero no solamente eso, te supone muchísimo trabajo de gabinete, es decir, tener el expediente completo de tus destinatarios, de todos tus destinatarios, tener cómo empezaron, una línea base que te permita comparar después. Requiere de mucho trabajo y requiere de un procesamiento estadístico que no se hace en Excel, ¿eh? O sea, es muy complejo, entiendo. Se hace en programas como Stata, en otro tipo de aplicaciones, que es caro, ¿no? Pero claro, está también muy claro que muy pocas organizaciones no lucrativas podrían pagarlo. Sí, desde luego. Muy pocas. Y entonces dejaríamos al margen de la posibilidad de recibir donativos aquellas que no tuvieran esa evaluación, esa certificación, y entonces nuevamente trasladamos la brecha enorme entre ricos y pobres de un lado a otro. Sí, ahorita es un tema voluntario, ¿no?
así es como está en la ley. El tema es, yo creo que lo importante va a ser saber cómo se va a materializar eso. Es decir, bueno, la ley ya salió. Hay una oposición, pero ya están las cartas de distintos grupos fuertes, incluso la CONAJAP, la Confederación Nacional de Juntas de Asistencia Privada, ya metió su solicitud de revocación de esa ley porque crearía inequidad para la captación de donativos entre las organizaciones no lucrativas. Esos son parte de los riesgos, por supuesto, ¿no? O sea, cuando se da... De las injusticias, no solo de los riesgos, sería una injusticia. Si todo proceso, digamos, de certificación te genera automáticamente la posibilidad de exclusión, ¿no? Es decir, lo que te genera es que muy posiblemente los donantes optarán por financiar aquellas que están certificadas y no a las que no están certificadas, y eso te genera sí efectivamente ciertas disparidades, ¿no? Claro, pero entonces hemos de insistir en que las juntas de asistencia privada y organismos análogos que hay en 16 estados de la República Mexicana certifican en todos los aspectos a las organizaciones no lucrativas, y no solo en el impacto, sino en la buena administración, leal administración para con los donantes y en favor de la causa que prometen realizar. Entonces, y más bien, lo que se debería proponer es que haya una ley de instituciones de asistencia privada en cada estado de la República Mexicana y que a esas se sujeten tanto asociaciones civiles como IAPs, ¿no? Sí, ahí es muy importante impulsar en las entidades federativas donde aún está pendiente la ley de instituciones de asistencia privada, impulsarla, fortalecerla, igual que la ley de fomento. Pues en la ley de fomento también hay distintos estados que no tienen leyes de fomento estatal, ¿no? Yo creo que son parte de las cosas que tendríamos también que estar fortaleciendo, que haya más leyes en los estados, tanto de instituciones de asistencia privada como leyes de fomento. Y en el caso particular de las IAPs traen una regulación muy amplia. Una IAP que además tiene CLUN y que además es donataria autorizada está sujeta por lo menos a 3 regulaciones. La ley de fomento, ¿no? La Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de donatarias autorizadas. Es decir, contrario a lo que pensamos, las organizaciones de la sociedad civil y particularmente las IAPs son organizaciones vigiladas, supervisadas, ¿no? Y eso, bueno, pues genera la regulación, si bien tiene costos administrativos, también por otro lado esperaríamos que generara mayores niveles de confianza en las organizaciones, ¿no? Exacto, y una mejora en el reparto de la riqueza. Sí, sin duda. Para llegar a todos los rincones de la República Mexicana con equidad en la distribución de los bienes, para asistir a quienes más lo necesitan, promoverlos y liberarlos de la ayuda porque se les ha abierto un porvenir. Esa es la intención genuina del más puro altruismo. Sí, sin duda, abrir sin un duda. porvenir para aquellos a quienes en un momento específico de su vida los asistes, los promueves y luego los liberas. Y además previenes el mal social en el que cayeron. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y dime, ¿qué pasaría, Humberto, si esta ley de plano no se pudiera revocar y comenzaran a exigir o promover o animar a... Porque dicen que es voluntario esto de la evaluación, sin embargo hay coacción, porque entrarían en competencia las instituciones y muy pocas pueden pagar $1 millón o más. Sí, ahí va a ser un tema... Y déjame plantearlo como un gran reto, primero en términos de, como profesional de la evaluación, un reto metodológico. Efectivamente, yo veo muy difícil que una organización, entendiendo por impacto esto que te acabo de decir, ¿no?, que es el modelo que se utiliza en Banco Mundial y en varios lados, en las instituciones académicas, etcétera. Yo dudo que las organizaciones, mejor dicho, la gran parte de las organizaciones de la sociedad civil vayan a poder afrontar estos costos. De ahí que yo creo que parte de lo que la respuesta que también la sociedad civil podría empezar a dar es cómo, junto con la academia, por supuesto, es cómo vamos a construir conjuntamente un modelo de evaluación de impacto distinto al que se aplica de Banco Mundial y que, te digo, cuesta $1,5 millones, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿A quienes sí, a quienes no? Yo te diría, una evaluación de impacto ni siquiera es para todas las organizaciones. Deben ser personalizadas. Debe de ser para las evaluaciones de impacto tradicionales, esta que te comento, pues requieres por lo menos 1,000 destinatarios para que el costo del que vas a hacer en la inversión, para que el caldo no salga más caro que las albóndigas. O sea, tus beneficiarios deben ser por lo menos 1,000 personas, ¿te refieres? Me refiero para que la inversión que vas a hacer signifique sea menor a tu inversión operativa, ¿no?, de cómo mantener el programa. Es decir, lo importante es que la evaluación no salga más caro que la operación de tu organización, ¿no? Claro. Que estaría padrísimo, o que encuentres recursos para que te puedan financiar esa evaluación, ¿no? Y al evaluar el impacto, lo que se quiere medir es el nivel de transformación social, ¿cierto? Efectivamente. No solamente la ayuda personalizada a cada beneficiario identificado, sino a su familia, a su comunidad, a su barrio. Sí, y la evaluación de impacto se puede medir, se mide sobre todo en los beneficiarios directos. Si mi programa es de educación, en esas personas, cómo les cambió cómo cambió la educación en esas personas a las que yo atiendo, ¿no? Pero también cómo impactó a su familia y a su comunidad. Exacto. Eso es lo más importante. Tema. Pero fíjate, ahí estás hablando ya en términos técnicos de otro nivel de evaluación. Y es otra evaluación social. Exacto. Y es otra, digamos que es una evaluación más, ¿no? No solamente en el impacto directo de tu beneficiario, sino en los indirectos. Bueno, pero eso lo hace Indesol y también lo hacen las juntas de asistencia privada. Hay otras valoraciones, claro, ¿no? Ahora, Confío, la institución Confío, de que salió de FECHA, que es buenísima muy para buena, evaluar. Tiene unos modelos de transparencia muy interesantes. Y lo hace gratis. Claro, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo podemos adoptar? Que sean gratis las evaluaciones. ¿Cómo podemos llegar a hacer, cómo podemos llegar a hacer una metodología sensata, robusta, aplicable a todas las organizaciones, aceptada por las organizaciones y que nos sirva, ¿no? Que sirva a las organizaciones para evaluar sus impactos. Que sea válida. Ese es el gran reto. Exacto. Que sea válida. Y mira, viéndolo desde esta lógica, puede ser una gran oportunidad para que sociedad civil y academia nos sentemos y veamos cómo le vamos a hacer para tener una metodología válida, aceptada, legitimada por las propias organizaciones de la sociedad civil a costos bajos de operación, ¿no? Entendiendo que será o gratuita, pues habría que ver también si las instituciones de gobierno pudieran promover ciertos esquemas, qué sé yo, ¿no? El papel de la Comisión de Fomento, etcétera, para poder tratar de tener esta metodología compartida.
disminuir costos, pero es abrir que eso el ya acceso. existe. Por eso no entiendo, ¿por qué se promovió esta ley si ya existe el proceso de evaluación? El tema, y yo gratuito, creo que, sí, además. fíjate que el tema probablemente es más, probablemente tenga que ver con temas como más técnicos, porque es distinta la evaluación de resultados que la evaluación de impacto. De lo que se habla en la ley es de evaluación de impacto. Sí, pero es que eso mismo habla Confío, la evaluación de Confío y también la evaluación de Indesol. O sea, ya Sin duda, existe gratuita. Habría que ver si entonces si esas evaluaciones... O lo que pasa es que la ley que... está pretendiendo que sean unas empresas las que evalúen y entonces ya hay un negocio ahí fuerte, ¿o qué? Pues mira, yo esperaría que no, o sea, yo creo que la sociedad civil se puede organizar para proponer sus propios esquemas de evaluación y la adopción de esos esquemas y trabajar con, pues, en libremente este caso, con cualquier consultor que pueda sí, ser claro, gratuito, ¿no? Incluso. Sí. Ese es un gran tema. ¿Quién va a certificar? Ese es un gran tema. De ahí lo que te comento. Yo creo que la sociedad civil es la que nos podemos organizar, ver qué modelos, si es el de Confío, si es el del Indesol, si es el del otro, y a partir de ahí hacer nuestra propuesta, que sea este el modelo, ¿no? Y evitamos esto que tú bien comentas, ¿no? La posibilidad de que se generen ciertos sectores que se beneficien de la regulación, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, Humberto, platícanos, ¿estás escribiendo más libros sobre el entramado de las organizaciones de la sociedad civil? Sí, ahorita estoy en un tema, espero se publique pronto, un artículo sobre la política pública de fomento en México, y un artículo para la UNAM y un artículo para la NAHUAC en temas de innovación social y responsabilidad social. Desde que, bueno, pues estoy en esos temas ahora. De esos artículos académicos gordísimos, ¿de cuántas páginas? Pues como son artículos, no son tan gordos, son como unos páginas. 25 páginas. Pero bueno, pues en temas muy interesantes, la política de fomentos a las organizaciones de la sociedad civil es un tema también muy interesante que cuando uno le rasca va descubriendo cada vez más cosas, ¿no? Sí, caray. Tanto buenas como malas, ¿no? Sí. Pero que nos pueden ampliar la visión de la política de fomentos. Yo te diría, por ejemplo, ahora que le he estado rascando un poco más, lo que encuentro es que están dados todos los elementos para articular la política pública de fomento. Y lo que he visto es que comparado con otros países latinoamericanos, los elementos, las instituciones que tenemos, los elementos que tenemos, son más que los que se encuentran en otros países. Déjame decirte, aquí tenemos estas leyes que te decía, ¿no? Sí. Pero tenemos también... Profesionalismo. Exacto, y tenemos los programas, el programa del Indesol, tenemos varios programas y varias cosas, ¿no? Y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia sin también, duda, ¿no? que tenemos Entonces, que hay actualizar cada año. varias cosas que si se llegan a articular en su conjunto pueden hacerse unas muy buenas propuestas. Y que todavía hay mucho amor y preocupación genuina, auténtica por sacar adelante a las familias de México. Sí, sin duda. ¿Verdad? Sin todavía duda, hay sentido de compasión. Pues muchísimas gracias, Humberto Muñoz Grande. Tus datos han estado en pantalla. Espero que muchas organizaciones altruistas se acerquen a ti porque eres un buen asesor para todas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.